algunas ventajas que se tienen en estos lugares y principalmente las limitaciones que se tienen al interpretar este tipo de ambientes. Son particularmente complejos, ¿ok? Entonces la geofísica, diversos métodos a veces no funcionan tan bien como uno esperaría en offshore o en otros tipos de cuencas tal vez distensivas, menos complicadas, etcétera. ¿Ya? Entonces el flujo de trabajo es un poco diferente al que se hace tradicionalmente en interpretación de datos geofísicos. Pueden interrumpirme en cualquier momento de la presentación. Yo espero realmente que el internet no se corte. Solamente avisarme cualquier interrupción, que no me están escuchando o que la presentación no está avanzando. ¿Está bien? ¿Me están escuchando todos bien y claro? Sí, sí, se escucha bastante bien y bastante claro. Perfecto. Entonces, empecemos con esto. Yo, un poco de mi background es de que yo soy geólogo en realidad, de formación. Entonces, yo todo lo veo y lo interpreto de una forma más geológica. Hay muchos geofísicos de formación pura que lo ven un poco más desde la parte de procesamiento, un poco más desde eh, dato en sí, dato crudo como el dato geofísico. Yo tengo un aspecto un poco más geológico de todo esto, ¿sí? Entonces, la parte geofísica, como por definición, aplica los principios de física, el estudio de la Tierra, lo que nos diferencia de la parte de geología. La parte geofísica trata de cuantificar estas variaciones que se tiene en cuanto a diversos estratos, rocas, medios, etcétera, que se tienen en el subsuelo. Y tratamos de hacer esas mediciones eh, viendo los contrastes que existen en estos niveles de roca. Cuánto contraste existe, eso nos va a dar las amplitudes de una sección sísmica. Eh, si no existe ningún contraste, va a ser muy difícil ver algo en sección sísmica, entonces es principal al momento de hacer una parametrización en una adquisición sísmica o hacer una parametrización en la parte de procesamiento sísmico, el saber y entender con qué geología se está tratando, qué métodos puedo usar para mejorar mi adquisición y ver mejor esos contrastes de litología, contrastes de propiedades físicas, o qué flujos de trabajo en procesamiento yo puedo utilizar para poder acentuar una mejora en la imagen sísmica o una mejora en las amplitudes o una mejora en atributos que yo puedo usar para caracterizar diferentes situaciones geológicas. ¿Ok? Entonces, es importante conocer la parte geológica, porque de esto depende físicamente la respuesta de los métodos geofísicos que nosotros vamos a aplicar. Ahora, ¿cómo nos situamos? Nosotros, en la parte geofísica, sísmica, digamos, haciendo énfasis dentro de todo lo que es geofísica, que vamos a verlo bien rápido, son algunos métodos que se utilizan en la prospección de hidrocarburos. La sísmica es el carro fuerte de la parte de geofísica. Pero nos situamos dentro de una cadena que si uno, y la vamos a ir viendo un poco más adelante, se va haciendo más compleja. En general, empezamos con estudiar el campo, si se tiene geología de superficie, si se tiene datos indirectos, digamos, geológicos, empezamos por eso, como les decía, entender la parte de la estratigrafía, cuáles son las unidades que nosotros vamos a estudiar, lo que queremos iluminar, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las rocas madres, los reservorios, los posibles problemas, fallas, sistemas compresivos, todo lo que se tenga en la zona. La parte de geofísica en realidad que va a tratar de resolverte la imagen de subsuelo. Eso es básicamente en ambientes compresivos tratar de solucionar la parte estructural, ¿ya? Es una herramienta importante, pero no es un requisito indispensable en zonas altamente complejas. Obviamente el uso de una sísmica o tener una información sísmica es extraordinariamente robusto al momento de definir un prospecto, ¿ok? Pero la parte estructural pesa bastante. Uno tiene que tener en cabeza todos los métodos de reconstrucción estructural, los métodos de balanceo, restauración, forward modeling, etcétera, para poder delimitar y definir esta estructura, ¿no? Y a partir de todo eso, definir y proponer una posible locación para un pozo de exploración o desarrollo, ¿ya? Lo que vamos a ver va a ser básicamente la parte de fundamentos, métodos geofísicos que se utilizan en la industria petrolera. Como les digo, abocados un poco más direccionados a esta parte de estudio de fajas compresivas
sistemas compresionales, ¿verdad? El carro fuerte, que les decía que es la sísmica de reflexión, que es básicamente lo que mejor va a responder. ¿Cómo obtienes esta sísmica de reflexión? Vamos a ver un poquito tal vez de adquisición, procesamiento sísmico, que es bastante importante aparte del procesamiento sísmico y entender, porque el procesador sísmico te puede crear estructuras, te puede destruir estructuras, te puede hacer lo que quiera con el dato, ¿ok? Y vamos a, obviamente, ver la parte de interpretación y tratar de integrar todos estos conceptos que hemos venido viendo y cómo ayuda cada uno de ellos a definir un prospecto de hidrocarburos. Es bastante tema en poco tiempo, pero lo vamos a hacer rápido. Cualquier método que nosotros estemos viendo geofísico, sea magnético, gravimétrico, sísmico, desde un punto de vista geofísico, pueden ser tratados desde tres grandes grupos: adquisición, procesamiento, interpretación. Y esto es un círculo vicioso. Una vez que interpretas, ves las falencias, vuelves a procesar porque tienes otro objetivo. A través del procesamiento defines, ok, puedo mejorar mis parámetros de adquisición, pues puedes proponer una adquisición complementaria, interpretación, procesamiento, etcétera, ¿ya? Y es tan rápido el avance, así como se ven en tecnología, básicamente tecnología, el avance es súper rápido en cuestión de un par de años. O sea, diversas técnicas pueden ser mejoradas en poco tiempo. ¿Okay? Entonces tienes mucho chance de hacer este loop un montón de veces, ¿ya? Cada una de las veces, en la mayoría de los casos, mejora el dato, pero no es una regla de que cada vez que proceses con mejor tecnología, por ejemplo, o adquieras con mejor tecnología, vas a tener un mejor dato. Hay muchos casos en los que un nuevo procesamiento resultó en una desmejora de la imagen sísmica, por ejemplo, ¿ya? Porque no se consideraron ciertos factores, etcétera, ¿ya? Entonces no es una regla que siempre va a mejorar, pero en lo general se trata de hacer eso, ¿verdad? En grandes rasgos, dentro de la industria petrolera hay dos tipos de métodos que nosotros investigamos o estudiamos. Los métodos potenciales, los que no son sísmicos y los que son y miden emisiones naturales de la Tierra. No necesitas de ningún artefacto artificial para poder registrar estos tipos de métodos. Simplemente mides lo que la Tierra emite. Y los métodos sísmicos, que son los métodos de inducción. Vos creas una onda sísmica, vos creas una fuente y vos mides la respuesta de esa energía que estás metiendo a la Tierra en superficie, ¿ok? Entonces son métodos naturales y los métodos inductivos, métodos de inducción, inducidos, ¿ok? Sísmica y no sísmicos, potenciales y no potenciales, ¿ya? Vamos a ver que cambie el slide. Tenemos un delay, creo. Ahora sí. Entonces, dentro de los métodos estos potenciales, los naturales, los no inducidos, a grandes rasgos tenemos tres bien importantes: la parte de los gravimétricos, la parte de los magnetométricos y los electromagnéticos, ¿ya? Entonces, de manera general, aparte de la gravimetría, que es la fuerza que un cuerpo ejerce sobre otro cuerpo relacionada a la proximidad uno de otro, lo que va a investigar es masas anómalas a partir de detección de variaciones gravimétricas. Es decir, cada uno de tus litologías tiene un valor de densidad específico, ¿ok? Sean arenas, sean lutitas, sean calizas, etcétera, un valor de densidad específico. Si existe en ambientes compresivos, por ejemplo, una acumulación de arenas o lutitas, apilamiento, ¿por qué? Porque hay una falla que está cargando un estrato sobre otro y lo está volviendo a cabalgar y lo está volviendo a cabalgar y lo está volviendo a cabalgar. Existe una acumulación de masa en una zona determinada. Esta acumulación de masa nos puede dar, ok, aquí puedo tener un anticlinal, puedo tener un apilamiento de rocas, una repetición de mi reservorio, etcétera. Puedo ver variaciones del basamento. El basamento yo sé que tiene una densidad X muy diferente a todo lo que es la pila sedimentaria. Entonces, si yo veo una concentración, una subida en mi parte, en mis datos gravimétricos, puedo
interpretar de que hay una variación del basamento, hay un levantamiento del basamento en ese sector. Si estoy hablando de cuencas, estudios regionales, puedo ver la posición más profunda de la cuenca, en donde tengo la mayor pila de sedimentos acumulados, cuál es la zona de mejor generación en este caso, mi roca madre, mi zona de aporte para hidrocarburos. Entonces en esa zona que tengo la mayor apilamiento de rocas, ¿no? De mayores densidades. Ya diversos, ¿cómo se dice? Acciones, diversos datos que yo puedo obtener obteniendo una derivada o haciendo segundas derivadas, etcétera. Puedo tener datos de lineamientos estructurales. ¿Dónde está el lineamiento estructural? ¿Dónde es el alto estructural? ¿Cuál es el hanging wall? ¿Cuál es el foot wall de una falla inversa? Solamente viendo el dato grafimétrico, ¿ok? Entonces, este dato en específico, lo que más me está ayudando es saber esos apilamientos de masas, zonas de depresión, cuencas o zonas de anomalías en cuanto a basamento, ¿ok? ¿Cuál es el pero de estos datos, tanto gravimétricos, magnetométricos y electromagnéticos? Es la resolución que yo voy a tener. Yo no voy a poder ver cosas menos de 100, 200 metros. Yo voy a ver cuestiones más regionales, un apilamiento grande, un estudio de una cuenca completa, el apilamiento de una cuenca completa. No voy a ver algo chiquito. No voy a ver una estructura única, un anticlinal de 3x2, digamos, de 3x2 kilómetros, o de 3x16, de flanco a flanco, 3, 5 kilómetros, ¿no? Entonces, voy a ver cosas más regionales. Ese es el pero de estos métodos, la resolución tanto vertical como lateral que tenemos. Entonces, lo que les decía, a través de derivadas verticales o derivadas horizontales, puedo ver lineamientos, fallas a gran dimensión, fallas regionales, variaciones del basamento regional. La parte de magnetometría, si bien es un poco más utilizado en la parte de minería, en ciertos lugares del mundo son utilizados también para caracterizar estratos o zonas con presencia de rocas ígneas que pueden afectar en el procesamiento sísmico. El tener una roca ígnea o tener un domo salino, por ejemplo, lo puedo ver bien en la parte de gravimétricos, porque la densidad de la sal es súper anómala con relación a rocas sedimentarias. Entonces, tengo un domo salino, puedo verlo con el método gravimétrico bastante bien. Tengo un evento magmático, rocas ígneas básicas, rocas ígneas básicamente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Proponer un método de magnetometría para poder bien definir los límites de ese sector, ¿ok? Y de la misma manera, hay patrones que me van a decir lineamientos principales de las estructuras a nivel regional. Entonces, a partir de diferentes patrones que yo veo en unos datos magnetométricos, puedo definir zonas con cierta dirección de esfuerzos, zonas con otra dirección de esfuerzos, y con eso puedo definir límites de posibles cocinas, límites de bloques, límites de zonas petrolíferas, ¿ok? Entonces, este tipo de datos son son bastante sensibles a variaciones, tanto en la latitud que estés trabajando en algún país, en alguna zona que estés trabajando, el tiempo de registro, sea de día, sea de noche, el año de registro. ¿Por qué? Porque esto se ve afectado también por cuestiones de tormentas solares, intensidad solar, etcétera, que también tiene que ser calibrado al momento de hacer tu adquisición, ¿ok? Entonces, vamos por el siguiente método, que es la parte de los electromagnéticos. Hay un delay de unos, que yo estoy conectado también por otro lado, pero los vamos a ver. Ahora ven, la parte de los electromagnéticos, que básicamente es la conjunción de los métodos eléctricos, variaciones de piezas de electricidad, y la parte de magnéticos. ¿Ok? ¿Cómo funcionan estos? Es básicamente el registro de la sensibilidad eléctrica que tiene una roca, sea conductiva o sea resistiva. ¿Ok? Esto funciona bastante bien en zonas donde tienes contrastes de resistividad entre tus capas, entre tus estratos de interés.
por ejemplo, en la zona de los Andes, la pila sedimentaria a nivel de Bolivia, por ejemplo, es una secuencia arena-lutita, y la variación entre la arena reservorio y la lutita de sello en la parte superior es bastante grande en cuestión de resistividad. Entonces hay unas resistividades súper diferentes entre lo que es el sello y la roca reservorio. Entonces es utilizado, como se tiene este parámetro bien estudiado por registros de pozo, entonces lo que hago es, ok, voy a utilizar la magnetotelúrica de este método para ver esas variaciones y poder ver realmente dónde está mi reservorio y dónde no tengo reservorio. Ok, entonces con este método se han definido zonas, ahorita les digo, zonas de interés en los núcleos estructurales. Ya, ok. Zonas de interés, por ejemplo, esta zona, el pozo que atravesó, el núcleo resistivo, y el resistivo nosotros lo asociamos a la roca reservorio en esta zona. Entonces, a través del trabajo, calibración, etcétera, que se tiene, podemos definir todo un volumen y toda una potencialidad de un anticlinal, en donde encuentro la mejor respuesta de esta diferencia de resistividad y donde puedo definir y proponer la investigación de mis pozos. ¿Okay? Es un método bien común cuando tienes estas diferencias de resistividades entre tu zona de interés. Vamos a ir avanzando un poco rápido para ver la parte sísmica. ¿Qué es el método sísmico? ¿Ok? Hemos visto ya los métodos potenciales, métodos que son complementarios, métodos que nos ayudan a entender de manera regional la cuenca. No tenemos una buena resolución, ese es el principal pero de esos métodos potenciales. La resolución oscila entre los 200 y los 500 metros, es decir, tu horizonte, tu zona de interés puede estar 500 metros arriba, 500 metros abajo, 500 lateralmente, 500 horizontalmente, o sea, hay mucha variación, hay mucha ambigüedad, hay mucha incertidumbre al usar esos datos. Sin embargo, como les decía, de modo regional, son bastante útiles para entender la configuración de la cuenca. Ahora, si nos vamos yendo un poco más a detalle, ya definimos nuestra zona de interés, nuestra cuenca, nuestro sistema de fallamiento principal, lo entendemos. Lo que nos falta es investigar ahora a detalle, entre comillas a detalle, lo vamos a ver un poco más adelante, la configuración de la estructura, la configuración de mi zona objetivo. Entonces, para eso uso y se usa, pero en todo el Zubo, en todo el mundo, como el principal método para soportar proyectos, principal método geofísico, la sísmica, ¿ya? Es, como les decía al inicio, un método de inducción. Las mediciones son realizadas en base a los tiempos de llegada de eventos atribuidos a ondas sísmicas. Es decir, yo en superficie, aunque este aquí está en pozo, pero en superficie yo emito una onda, ¿ok? Emito una explosión, emito una vibración, pero un frente de ondas, y ese frente de ondas va interactuando con todas las capas y es registrada en superficie, esa interacción, ¿ok? A través de los geófonos, instrumentos de medición de alta sensibilidad que registran todas esas micro temblores, digamos, que nosotros hemos generado al momento que hemos hecho esta inducción de energía. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Básicamente es bastante simple. Tengo mi columna sedimentaria, tengo la diferencia de densidades, diferencias de velocidades, diferencias de las características físicas de cada una de las rocas a lo largo de toda mi columna estratigráfica. Yo emito esa onda que les comentaba y esa onda va viajando a través de toda la columna o pila sedimentaria, va interactuando con las interfaces, las diferencias de las propiedades físicas, y de acuerdo a lo que va interactuando, voy midiendo la diferencia de las propiedades físicas de estas capas. Sea muy alta la diferencia, como en este caso de acá abajo, o sea unas diferencias un poco más tenues, como la de acá arriba. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo definido eso, las variaciones, yo sé que mi respuesta sísmica me está dando esas interfaces, me está dando
interfaces. Eso es bastante importante. No me está dando todavía una característica de capa, no me está dando una característica intraformacional, intralitológica, sino simplemente la variación de las interfaces. Pero esa información no viene así como nosotros vemos como si fuera una línea, digamos, recta. ¿Ya? Y tengamos que unir puntos para interpretar. No, esa viene con ruido. El ruido es resultado del impulso que nosotros mandamos, una firma, sea una explosión, pum, y esa explosión te genera diferentes frecuencias, mucho más rápidas, mucho más comprimidas. Por ejemplo, ese boom que nosotros mandamos en subsuelo está compuesto al inicio de pequeñas amplitudes muy seguidas que luego van creciendo en su máximo boom y luego van desapareciendo al final. ¿Ok? Entonces eso es una ondícula que nosotros pasamos por toda la columna y por todas estas interfaces, y lo que nosotros registramos es ese trazo sísmico, que es la interacción de ese impulso con todas las interfaces, y eso es lo que nosotros vemos como sección sísmica en sí. ¿Ok? Todos esos negros, blancos, simplemente son ondículas en positivo o en negativo que están representando interfaces entre rocas. ¿Ok? Y lo que les decía al inicio, no siempre nosotros hacemos esto para ver el detalle de un reservorio. Pues básicamente trabajamos con escalas grandes. El hecho de una ondícula a otra ondícula, lo que nosotros vemos en la sísmica, son variaciones que pueden que pueden estar alrededor de los 30 metros fácilmente, depende del lugar. La sísmica marina es un poco más fino, tiene mayor contenido de frecuencia, lo vamos a ver más adelante. Pero son variaciones estamos hablando de 30 metros. Yo no voy a poder ver en la sísmica cosas de menos de 20 metros. Muy difícil que yo pueda caracterizar niveles de arena de 5 metros, 3 metros. No los voy a ver, no es posible verlos, ¿ok? Yo voy a ver bancos de arena, interfaces que están separadas por lo menos unos 30 metros, 20, 30 metros, ¿ok? No voy a hacer un análisis tipo CLI estratigráficamente de un trazo sísmico. Entonces, a partir de lo que es el estudio de cores o cosas más pequeñas, nosotros estamos en una escala relativamente grande, ya en la escala sísmica es relativamente grande. Aún así, es lo que mejor resolución nos da en el estudio de subsuelo. Y a mí me parece súper bien que puedas investigar 8 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros por debajo del suelo y tengas eh, señales o puedas ver estratos de 50 metros, 30 metros. Ojo que la resolución también disminuye mientras más profundo vas. En zonas un poco más someras, estoy hablándote de esas resoluciones de 20 metros y demás. En zonas profundas voy a ver cosas ya de 50, 60, 70, 80 metros. ¿Ok? La sísmica de reflexión es básicamente, y lo vamos a ver en tres grandes grupos, lo que les decía al inicio: adquisición, procesamiento e interpretación. ¿Ya? Nos vamos a abocar un poco más a la interpretación. La adquisición es básicamente un flujo de trabajo en el que delimitas, ok, voy a hacer mi adquisición sísmica a lo largo de diferentes líneas. Lo que necesito hacer es una abertura de esas líneas porque muchas veces son zonas completamente cerradas. Un trabajo de topografía porque todo tiene que estar georreferenciado. Yo tengo que saber exactamente dónde está mi geófono, dónde yo genero la explosión, dónde yo genero mi fuente de energía, etc. Todo está geográficamente completamente referenciado. La parte de perforación que se encarga, nosotros no, en la parte de adquisición, nosotros no ponemos la fuente sobre superficie, porque eso hace que no es lógico, porque la energía se disipa en el aire. Nosotros queremos que toda la energía quede concentrada en subsuelo, entonces para eso hacemos unos pozos, perforamos 10, 15 metros, depende de la zona, atravesamos el weathering, ponemos la fuente, lo tapamos y tratamos de que todo lo que es la energía se concentre hacia abajo, ¿ya? Que nada se disipe, digamos, en superficie, en el aire. Se hace lo que les dice el cargamento de la fuente, que es pentolita, básicamente, todo biodegradable. Y la extensión de cables, aunque ahora se utilizan sistemas inalámbricos, voy sembrando mis geófonos en superficie. Antes eran a lo largo de cables,
No sé si se llega a ver en la fotografía, pero a lo largo de este cable uno va poniendo sus geófonos, que son los registros que se ponen en superficie para poder medir estas explosiones. Se realiza la detonación en campo, generalmente se ve de esta forma en una cabina, que es acá la cabina de registro, donde se ve el punto de detonación, y como todos los geófonos, que son todos estos los geófonos que están prendidos, encendidos, vivos, van registrando la onda de explosión. Esta onda va avanzando, mientras va avanzando más lejos de la fuente, ¿no? Luego viene la parte de recolección de los cables y el taponamiento de todo lo que son los pozos que se realizaron, ¿ya? Esta es una sección típica de campo, que sale de sísmica de campo, donde se puede ver la onda directa. La onda directa es básicamente la energía que los geófonos registraron en superficie, sin ninguna interacción en subsuelo. Es un frente de onda que va directamente desde la fuente hacia el geófono que está en superficie. El ground roll, que es una onda de bajas frecuencias, pero de alta amplitud en esta zona, que es básicamente es una onda superficial que va viajando en la parte superficial del suelo, de la roca, de la superficie, y llega a los geófonos. Es mucho ruido, básicamente es ruido. Es una onda directa, ¿ok? Y entre todo esto que está aquí al medio, varios ruidos y demás, lo que a nosotros nos interesa es ver estas reflexiones, que son las interfaces, la medición de las interfaces entre cada uno de los estratos que tenemos de interés. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es tratar de limpiar todo lo que no sea en esta dirección, las reflexiones 1, 2 y 3, tratamos de limpiar y eliminar con trabajos de procesamiento sísmico. ¿Ya? Vamos a pasar tal vez un poquito más rápido por cuestiones de tiempo también en esto del procesamiento sísmico. Hay la onda sísmica que está llegando a registrar en superficie, que realmente es una composición entre unas funciones de senos y cosenos. Nosotros las vemos así. La onda, esa es una variación de senos y cosenos. Es decir, esto, o sea, yo tengo ondas que son de funciones de seno y funciones de cosenos, esa conjunción de esos senos y cosenos en diferentes frecuencias y en diferentes amplitudes es lo que me dan mi trazo sísmico, ¿ya? A partir de diferentes trabajos, un trabajo que se llama transformada de Fourier, yo puedo discriminar eso y, y, y tratar de mejorar mi señal y eliminar el ruido, ¿ok? Luego es una cuestión de que estas interacciones queden en el punto de la interfase. Muchas veces se mueve por procesos, por limpieza de datos, por limpieza de ruido, la ondícula de la interfase. Entonces lo que hago es un trabajo de calibración de interfaces. Lo mismo en cuestión de resolución. Si yo les dije, ok, puedo registrar cosas de 30 metros, pero eso no viene en bandeja de plata, los datos en bruto iniciales, estoy viendo cosas de 100, 50, 80 metros. Lo que hago es un trabajo que se llama de convolución, es un trabajo matemático en el que yo trato de mejorar mi contenido de frecuencias y llegar a las resoluciones que yo les comentaba, resoluciones de 20 metros, 30 metros, ¿ok? Siempre trato de ir mejorando la resolución vertical. La resolución vertical es lo que me va a dar el espesor de la columna que yo estoy viendo, ¿ok? Hay trabajos adicionales que son ganancias de amplitudes. Tal vez mis amplitudes son demasiado débiles, no llego a verlas, entonces puedo poner un AGC o un tratamiento de amplitudes para mejorar esas reflexiones. En caso de que yo tenga un objetivo netamente geométrico, yo quiero ver geometría de la estructura, entonces me conviene más aumentar un poquito las amplitudes para poder ver mejor continuidad, para poder ver más clara la parte de la estructura geológica. Hay análisis de velocidades que lo que nos hace básicamente es apilar de forma correcta los eventos, ¿ok? Ese es un trabajo de procesamiento bastante interesante, ¿ya? La parte del análisis de velocidades, la parte de la horizontalización de eventos, que en alguna oportunidad futura lo podemos conversar un poco más. Esto es bien direccionado a la parte de procesamiento sísmico. Y como les digo, o sea, la sección sísmica es un resultado de una sumatoria que se le llama el stack de varios trazos que son registrados en superficie, ¿ok? Entonces eso se llama redundancia de datos. Nosotros disparamos en superficie y no es que disparamos
y nos movemos 10 kilómetros más allá, 5 kilómetros más allá, 1 kilómetro más allá y volvemos a disparar, ¿no? Disparamos cada 12 metros, cada 25 metros, entonces siempre el dato está midiendo en un punto, remidiéndolo en el otro, remidiéndolo en el otro, remidiéndolo en el otro, cada mismo punto. Entonces hay mucha redundancia de datos. Pero tú ves la sección sísmica como resultado del apilamiento del stack, de la sumatoria de todos esos datos redundantes, ¿ok? Si un dato es coherente, al momento que coherente estoy diciendo un dato real, medido en superficie, una interfase es real, esa interfase coherente va a estar en todos los disparos que yo he tenido, ¿ok? Cuando los apile, los estaque y los sume, lo que va a hacer es acentuar eso. Entonces voy a tener, como se ve acá, voy a tener un evento bien acentuado, que es la sumatoria de todos estos trazos que tienen redundancia. Ahora, si es un ruido, ese trazo es aleatorio. Yo lo puedo tener aquí arriba, lo puedo tener aquí abajo. En el siguiente disparo puede estar mucho más arriba, puede estar más abajo. El ruido siempre es aleatorio. Entonces, al momento que yo stackeo, sumo todos estos, si aquí yo tengo un positivo y aleatoriamente en el siguiente disparo yo tenía un negativo, entonces esos dos se suman y se eliminan, ¿ok? Entonces el hecho del stack es lo que me está haciendo eliminar ruido aleatorio, me está acentuando eventos verdaderos, ¿ok? Y hay una parte muy importante, que es la migración, y es donde más avances se han tenido en los últimos años, el posicionar estas reflexiones a su posición original, a su posición real. Entonces, estas reflexiones, ojo que ustedes las están viendo en superficie. Esa onda viajó en subsuelo, viajó y hizo un montón de curvas y desvenidas, digamos, y llegó luego a superficie de nuevo, pero nosotros no sabemos en qué punto fue registrada esa interfaz, en qué punto, qué profundidad tuvo, qué sé yo, ¿ok? Entonces lo que hace la migración es tratar de situar esto que nosotros hemos escuchado en superficie, ponerlo en su posición en profundidad, ponerlo a su posición original, a su posición de fuente. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace la migración. Es un proceso bien bonito, complicado, pero muy interesante. También es tema de discusión para otra charla. Y luego todos los datos que son medidos, registrados, nosotros lo tenemos en dominio tiempo. Nosotros expresamos todo esto en las primeras etapas como tiempo. Este dato demoró 2 segundos, este dato demoró 4 segundos, 2.3, 2.4 segundos en llegar a superficie. ¿Ok? Todo está medio en tiempo. Lo que nosotros luego hacemos es a través de un análisis de velocidades, entendimiento de la estructura, comprensión de la geología, transformar todos esos datos al dominio de profundidad. Entonces, a través de velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Nosotros tenemos tiempo y tenemos velocidad, podemos hallar la distancia, ¿ya? Que es básicamente profundidad. Entonces, todos los datos los convertimos al dominio de profundidad para luego poder correlacionarlos con la información de pozos que nosotros tenemos y podería trabajar de manera más, ¿cómo se diría? Más acorde con todo mundo, un lenguaje es muy pocos ingenieros o inclusive algunas personas no te entienden cuando estás hablando en tiempo. ¿A qué profundidad tal vez el error está a unos 4 segundos? Plop. No, muchas personas no entienden eso, entonces tenemos que convertirlo en un lenguaje que todos puedan entender. Todo eso tenemos que convertirlo a profundidad. La sísmica, entonces, que pasó por todos estos procesos, como les decía, el procesador puede crear, destruir estructuras fácilmente si no se entiende lo que se está haciendo. Pero aún así, la sísmica en tierra, onshore, es mucho más difícil de procesar. Se necesita de mucho más intervención de geólogos, estructuralistas, estratígrafos, sedimentólogos, que una sísmica de offshore. Sísmica offshore, el geofísico es completamente capaz de generar una buena imagen por sí solo. Pero en sísmica onshore, en zonas complejas, con alta complejidad estructural, es indispensable tener la colaboración de un geólogo estructuralista, etcétera, para poder configurar la estructura en sísmica. ¿Ok? Aún así, bueno, esto está tal vez un poquito desactualizado, pero se tiene una mejora
sustancial en lo que se viene viendo en los trabajos de procesamiento. Realmente se trabajaba con datos de este tipo en los que realmente no ves la estructura en sí. Vas mejorando en cuestión de anticlinales en años posteriores, podiendo configurar el anticlinal o los flancos del anticlinal. Y en datos un poco más nuevos, y todavía hay mejores datos, poder configurar de manera clara la patera anticlinal. ¿Ok? Todavía es un riesgo, un desafío el poder iluminar de la mejor manera esta parte del centro de la estructura de la patera anticlinal. Y en Seismic Offshore, uno de los más grandes desafíos, uno de los desafíos más comunes, nosotros en onshore estamos tratando de resolver geometría y en offshore estamos tratando de resolver resolución, tratar de ver lo mejor, lo más pequeño, lo más detallado posible los niveles de mis niveles objetivos, reservorios. Entonces son dos ambientes diferentes, dos problemáticas diferentes y dos métodos de resolución, dos objetivos diferentes. ¿Ok? Vamos a ver qué está acá. Aquí es un ejemplo, simplemente igual lo que les decía en la parte de procesamiento, cómo va mejorando desde una sección que no ves claramente el núcleo estructural a secciones donde realmente ya llegas a iluminar el núcleo estructural. ¿Ok? El núcleo del anticlinal, el sinclinal un poco más claro, poder cesar con informaciones de pozo, etcétera. ¿Ok? La parte de migración es lo que les decía, tratar de ubicar los eventos sísmicos que nosotros estamos registrando en superficie a su posición original, ¿ya? Ese es el objetivo de la migración, ¿ok? Yo puedo registrar una ondícula que ya sé que la tengo medida y la puedo poner en el flanco del anticlinal, o la puedo poner en el eje del anticlinal, o la puedo poner en el sinclinal, etcétera. Yo tengo que saber de dónde viene esa ondícula, esa amplitud que me registró alguna interfase, y ponerla en su lugar, ¿ok? Entonces ese es el concepto de migración que realmente es uno de los algoritmos que más ha cambiado, más ha evolucionado en estos años, ¿ok? Se tienen desde migraciones FastBeam, que solamente trabajaba con trazado de rayos, métodos basados en trazado de rayos, las migraciones Kirchhoff, hasta las últimas migraciones que trabajan con una extrapolación, con un campo de ondas, básicamente, que son las RTM. Hay unas muy específicas que es CRAM, como Reflection Angle Migration. Hay otros flujos, otros de procesamiento de migración que funcionan bastante bien en diferentes ambientes. De todas formas, estamos hablando de sistemas compresivos, en este caso, donde hay mucha presencia de ruido, como ustedes han visto en las secciones sísmicas. La relación señal-ruido es bastante baja, entonces tenemos poca información, digamos. Entonces no conviene en estos casos a veces optar por una migración muy específica que tiene muchos factores de entrada, muchos inputs, porque al final nosotros tenemos mucha ambigüedad en nuestro dato. Entonces a veces es mejor quedarse con una migración intermedia como es un Kirchhoff migration, donde tal vez tengamos menos imagen, pero es real, digamos. Tenemos muchos datos para sostener un tipo de esta migración. En offshore, por ejemplo, ya se manejan mucho las migraciones tipo RTM, en domos salinos o en zonas que realmente con una migración Kirchhoff tal vez no puedo llegar a definirlo correctamente. En las migraciones RTM puedo definirlo bastante bien, ¿ok? Un cuerpo. Entonces depende de dónde voy a estar trabajando, el tipo de migración que yo voy a hacer. Actualmente nosotros estamos realizando bastantes pruebas de migración para zonas de faja plegada y corrida en la empresa para ver cuál sería un método bueno, básico bueno, para poder tener mejor iluminación en las secciones sísmicas de montaña. ¿Ok? Hemos visto la parte de procesamiento, como les decía, es muy interesante, es muy amplia, muy grande y tiene que trabajarse con una persona que entienda la geología. Es muy difícil que simplemente el geofísico por sí solo te entregue un resultado que pueda ser satisfactorio para
o real, digamos, desde un punto de vista geológico, ¿no? Para definir un prospecto. Es la etapa en la que tiene que trabajar con el geólogo muy de cerca, ¿ok? Para la parte de procesamiento, como les decía, hay estructuras que se han creado solamente con el procesamiento equivocado de velocidades, manejo equivocado de velocidades, y te crea un anticlinal. El hecho de que te cree un anticlinal ya te crea una trampa, te crea una estructura, te crea un proyecto y te crea pozos, te crea toda una cartera, te crea todo, toda la secuencia de definición para un prospecto, solamente porque has manejado mal una velocidad. Entonces, el procesamiento es bien delicado, procesamiento sísmico. La parte de interpretación e integración de los datos, básicamente nosotros cuando trabajamos en zonas compresionales, zonas complejas, tratamos de ¿cómo se dice acá? Reconstruir a partir de datos limitados, muy limitados, para tratar de comprender para encontrar y encontrar para producir. A partir de ese dato que nosotros tenemos limitado, como intérpretes, nosotros tenemos la obligación de recrear todo lo que involucra ese pequeño dato, cómo llegó ahí ese pequeño dato, qué significa ese pequeño dato, qué es lo que representa como estructura, si tiene prospectividad, cuál es el tamaño, etcétera. ¿Ok? Ese es nuestro principal objetivo como intérpretes. ¿Ok? Manejar poco dato, pero darle un significado grande. ¿Ok? En algunos de los casos, que es la sísmica offshore, este es un ejemplo de la costa de Brasil, por ejemplo, la sísmica es hermosa. Ok, eso mismo sucede en México, en el Golfo de México, la sísmica es preciosa de offshore. Tienes el fondo de mar bastante claro, sí, estoy por ahí, y las estructuras, si uno ya tiene concepto de geología y sabe lo que está interpretando, o sea, ya empieza a saber, ok, domos salinos, fallas normales, extensionales, la estratigrafía de secuencias nació a partir de la sísmica, entonces ya ves las clinoformas que puedes llegar a tener, es bastante bonito todo esto. A partir de un dato sísmico como este, realmente puedes llegar a tener una interpretación, un modelo geológico, estratigráfico, cimentológico bastante completo. Puedes llegar a definir sistemas de turbiditas, puedes llegar a definir los abanicos frontales, el sistema de sal, etcétera, migración de sal, por dónde se movió, etcétera. En la sísmica marina tienes que ser bastante bueno en la parte de estratigrafía y secuencial y sedimentología. ¿Ok? Y todo está relativamente fácil, no fácil, sino claro, en cuestión de sísmica. Como les decía al inicio, a ver si en la, ahora sí, hay una secuencia general que va desde el conocimiento de la geología a nivel regional hasta la propuesta del pozo. Nosotros estamos ahí por el medio para definir un proyecto. Pero aparte de eso, hay, como hemos visto, varias cosas que nosotros podemos incluir y debemos al momento de definir un prospecto. La definición de un prospecto es una inversión millonaria para las empresas, ¿ok? Entonces necesitas que sea lo más robusto posible, no simplemente con una sección sísmica interpretada así todo bonito y todo colorida. Yo voy a definir un prospecto exploratorio y voy a proponer un pozo. Entonces necesito, como les hemos dicho antes, como les dije antes, métodos potenciales, definiciones gravimétricas, magnetométricas, estudiar bien la parte de estratigrafía de secuencias. Si tengo datos de palinología o de geoquímica, incorporarlos a partir de mi sísmica y con apoyo de algunos métodos potenciales, definir la parte estructural. Inclusive en la parte estructural, yo tengo que soportarla de lo posible con modelos físicos que los puedo testear en cajas de arena. Con todo eso y más, recién definir la definición, proponer un pozo, ¿no? Estamos hablando de cosas millonarias. Entonces, el proyecto sí tiene que ser robusto desde todo punto de vista. ¿Ok? Entonces,
Para todo esto necesito trabajar en parametrizaciones de adquisiciones, mejorar imágenes, identificar geocuerpos, mejorar modelos estructurales, solventar esos modelos estructurales, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí empiezo a la parte de interpretación a integrar datos. Entonces, como les decía, no solamente trabajar con un solo tipo de datos, puedo utilizar la magnetometría para ver, o la gravimetría también para ver la parte de variaciones del basamento estructural, donde puedo tener una grada, un basamento que me ayude a conformar una estructura compresiva. Las estructuras estas compresivas no se generan de la nada, simplemente porque sí. Entonces, estas son resultados de gradas o de alguna variación en lo que es el sustrato, el subsuelo, el basamento. ¿Ok? Entonces necesito entender bien el basamento, integrar informaciones que veíamos de potenciales con información de geología estructural y con información sísmica. ¿Ok? Entonces, a través de estos datos, vamos a ver el delay. 1, 2. El delay es fuerte. De hecho, ahí creo que... Se quedó, ahí volvió. Ahí ya estamos en el slide. Sí. Ahora sí. Entonces, lo que les decía, estamos integrando informaciones de gravimetría electromagnéticos acá para tratar de definir escamas, para tratar de definir posibles estructuras de corrimiento junto con la sísmica, ¿no? Y ver esas variaciones a nivel de basamento que pueden afectar la estructuración en sí de la, de la zona, de la cuenca, del objetivo, del prospecto, ¿ok? Hay métodos en los que no trabajas separadamente, digamos, magnetometría y sísmica, sino en la parte de procesamiento haces una inversión conjunta, en el que para mejorar tu sección sísmica puedes incorporar datos de resistividad. Cuando yo tengo una sección sísmica en la parte de procesamiento, uno de los factores claves es trabajar con las velocidades, ¿ok? Y la resistividad en sí está asociado a la velocidad. La resistividad responde a un grado de compactación de la roca, lo mismo que la velocidad también responde a la compactación de la roca, porosidades o permeabilidades. ¿Ok? Entonces yo puedo usar mi dato de resistividad de tal forma de que este me represente un upgrade en la velocidad y esta velocidad incorporarla en el procesamiento sísmico y esta incorporación me va a mejorar mi imagen sísmica. ¿Ok? Entonces estoy embutiendo todo en esta inversión conjunta. Un dato resistivo que me da la magnetotelúrica lo embuto en la secuencia de procesamiento sísmico. Entonces me llega a mejorar imagen sísmica, me llega a conformar mejor el núcleo anticlinal. Este es un trabajo de joint inversión sísmica magnetotelúrica. ¿Ok? Ahora es lo que les iba diciendo, en zonas de fajas plegadas y corridas, zonas altamente complejas, yo tengo muchos problemas desde la parte logística, como se ve acá, tratar de registrar, como les decía, la fuente, poner los receptores, generar mi onda sísmica en zonas como estas, es muy complicado hacerlas. Hay peñascos de cientos de metros donde yo no voy a poder poner un geófono ahí. Entonces, la parte logística es muy complicada en este tipo de ambientes y es como se ve acá, digamos, en una sísmica que no tienes complejidades topográficas en superficie, yo puedo tener una mejor imagen sísmica, que es esta que estamos viendo a la derecha, está acá. Y en zonas donde ya empiezo a tener variaciones de topografía, la topografía básicamente el resultado de la geología estructural, entonces la imagen se va degradando, la imagen sísmica vas perdiendo reflectores, vas perdiendo continuidad, vas perdiendo el registro de estas reflexiones, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es buscar diferentes atributos para poder mejorar esas secciones sísmicas. A ver qué pasa el siguiente slide. Entonces, a través del hecho de poner un atributo tipo TextBA, ya puedo ir mejorando
la expresión, ok, ya tengo más claro dónde está el sinclinal, ya tengo más claro dónde está el anticlinal, como en secciones como esta de la izquierda, que realmente no veo nada. No sé dónde está el anticlinal, no sé dónde está el sinclinal, no sé cómo se configura el anticlinal. ¿Ok? Y en esta interpretación en zonas complejas, compresivas, que están en onshore, como ejemplo los Andes, hay que poner en una balanza cuáles son tus controles de primer orden y tus controles de segundo orden. No es interpretar la sísmica por interpretar. Tienes que saber que la sísmica en estos niveles es un control de segundo orden. Tanto los métodos potenciales como la sísmica de montaña son controles de segundo orden. Lo que más tiene que pesar es el entendimiento estructural, mapas que se tengan en superficie, si tienes datos geológicos de superficie, si tienes información de pozos, son datos duros que tienen que pesar más. Vamos a ver tal vez un ejemplo más adelante donde se ve eso. Y tienes que entender bien la parte estructural en este tipo de zonas. Tienes que saber bien cómo conformo una estructura, qué métodos yo voy a utilizar para elaboración de secciones. Esas secciones tienen que ser validadas desde un punto de vista de restauración estructural y luego de modelado de modelado de conformación de la estructura, un forward modeling. Entonces la parte estructural tiene mucho peso en esto. ¿Ok? Básicamente, ¿cómo realizo la interpretación en este tipo de zonas? Yo tengo mi sección sísmica, que es una sección sísmica de zonas compresivas muy clásica, no tengo mucha información, como hemos visto muy diferente a la de offshore. Entonces tengo geología de superficie más pozo, tengo que asumir mi nivel de despegue y por bibliografía o por algunos otros estudios, yo sé que mi nivel de despegue es este nivel rojo, yo lo asumo, no estoy viéndolo en la sísmica, pero yo sé que está ahí, ¿ok? Eso es conocimiento previo, trabajo de gabinete previo. Y empiezo a ver patrones de reflexión, empiezo a ver en esta zona superior principalmente, ok, aquí tengo una reflexión que viene en este sentido, aquí tengo algunas reflexiones claras que van en el otro sentido, es mucho más claro en zonas desinclinales. Yo sé que por superficie tengo fallas, que son estas verdes que están acá. Entonces, hasta cierta profundidad de la sección sísmica, yo tengo una información bastante controlada. Tengo datos de geología de superficie, tengo algunas reflexiones sísmicas claras, inclusive puedo tener pozos, pero los primeros metros, estamos hablando de los primeros en la zona de los Andes, complejidad estructural alta, alrededor de unos 2000 metros, estoy tranquilo, tengo información robusta para la parte de interpretación. Por debajo de esos 2000, 3000 metros, entro en una zona en donde voy a tener menos reflexiones, una zona medianamente controlada, que básicamente yo la voy a tener amarrada, controlada por datos de pozos, algún pozo que ha llegado a esas profundidades y tenga datos de dips, entonces. Y voy a tener algunas otras reflexiones también. Mientras más profundo vaya en la sección sísmica, menor calidad yo voy a tener, menor confiabilidad, mayor ambigüedad, mayor ruido, etcétera, ¿no? Pero aquí hay algunas reflexiones que cierran bien con datos de pozo. Tengo otras reflexiones en sinclinal también bastante confiables, coherentes con mi geología, entonces voy yendo bien, una zona medianamente controlada. Y tengo la parte profunda, que no tengo dato de control, no tengo un dato que llegue hasta los 10.000 metros, 12.000 metros, en este caso de profundidad. No tengo pozos que lleguen ahí. Las reflexiones, tengo que ser criterioso en cuál reflexión es verdadera, porque hay muchas reflexiones que son ruido, problemas de migración, etcétera. Entonces tengo que ser bastante cauteloso al momento de interpretar cuál puede ser real, cuál no es real, cuál es un ruido, cuál es un problema de migración, etcétera. Entonces tengo una zona no controlada que básicamente es interpretada por conceptos estructurales, ¿ok? Yo voy conformando mi estructura en este sector, por ejemplo, en este sector de la izquierda, y yo no puedo conformar aquí abajo un sinclinal, o sea, mm, no tengo ningún indicio, ninguna lógica para conformar y decir, ok, pero tengo estos reflectores acá abajo que más o menos me están dando que son planos, falso. O sea, tengo que ser coherente con conceptos estructurales y yo sé que tengo que estructurarlo de una manera completamente diferente. No todo lo que se ve de sísmica es real.
¿ok? Entonces, a partir de control de conceptos estructurales, controles de medio, de la sección media para arriba, pozos, datos de superficie, etcétera, yo construyo mi sección sísmica y la tengo que validar. Tengo que agarrar esa sección sísmica, balancearla, desfragmentarla, que balancee, y solo así y así mi sección sísmica es válida, ¿ok? Yo puedo tener un montón de imaginación acá y interpretar 10.000 fallas en 10.000 direcciones, estructuras muy locas, pero si no lo valido es totalmente irreal. Todo tiene que ser validado, ¿ya? La interpretación tampoco es un dibujo libre. Tiene por detrás muchos conceptos, ¿ok? Que tienen que ser respetados, tienen que obedecer despegues en cierta profundidad con ciertos ángulos. Mis fallas no pueden venirse a lo loco verticales, tienen que atravesar con un ángulo de corte ciertas capas, etcétera. Y todo un tras bambalinas detrás de una sección bien hecha, ¿ok? Y como les decía, la sísmica no siempre es real. No es una línea que vos vas a hacer un clic y seguir ese reflector hasta el infinito. Hay muchos trabajos, tanto de geología de superficie como de pozo, que han eh, atravesado secciones completamente diferentes a lo que se mostraba la sísmica, o datos de geología de superficie que van en contra de lo que la sísmica está mostrando. Entonces ahí hay, como les decía, seleccionar los controles de primer orden y de segundo orden, a cuál le vas a hacer caso y a cuál no le vas a hacer caso para poder definir bien las estructuras, ¿ya? Hay trabajos específicos, o ya la parte estructural, hay trabajos específicos de, de cuantificación, caracterización de reservorios usando la sísmica. Yo agarro tan finamente, digamos, dos ondículas desde un valle hasta un pico y genero un montón de atributos en esta interfaz. Estamos hablando de los 20, 30 metros. En este caso son 70 metros, ojo, ¿ya? Y corre un montón de atributos que me pueden generar diversas geoformas. Este es un estudio bien específico donde yo puedo definir lóbulos deltaicos, donde yo puedo definir anomalías en la parte sísmica por amplitudes y puedo definir ya secuencias estratigráficas, sismoestratigráficas o de sismofacies dentro de la sísmica. Estas informaciones netamente sísmica, discretización de la sísmica. La sísmica no simplemente son amplitudes altas y bajas, la sísmica por detrás, ojo, tiene mucha información de física de la roca, que es el resultado de la interacción que vimos al inicio, ¿no? Geofísica es el estudio de las físicas, propiedades físicas de las rocas. Entonces yo puedo medir esas propiedades físicas, yo tengo algunos atributos, algunas herramientas para poder extraer las porosidades de una sección sísmica, para poder extraer permeabilidades de manera indirecta, ¿ok? Porque el pozo en sí es un dato puntual, el pozo me está diciendo la porosidad en ese punto, pero yo tengo que extrapolar esa porosidad a lo largo de todo un área, entonces para eso uso la sísmica y la información que esa sísmica me puede dar para poder extrapolar todo eso de manera coherente, ¿ok? Es así que yo puedo enumerar solamente con sísmica y utilización de diversos atributos, modelos sedimentológicos bastante complejos, ¿ok? Variaciones de arenas en cuanto a porosidad, de resistividad, de saturaciones de agua, saturaciones de hidrocarburo, solamente con propiedades sísmicas, ¿ok? Calibradas con pozo, obviamente. Eh, y después de todo eso, ya vamos cumpliendo la hora, después de todo el flujo que nosotros hemos visto que es bastante complejo, debemos estar conscientes de que nosotros somos solamente una pequeña fase en un flujo mucho mayor en el que la empresa empieza a hacer un análisis de riesgo, si vale o no la pena el invertir ahí, el análisis de costo-beneficio, ¿no? Cuestiones ambientales, SMS, salud, si vas a afectar a algún pueblo indígena, si no vas a afectar a alguna reserva ecológica, si tu prospecto está encima de un parque nacional, etcétera. Entonces hay cuestiones gubernamentales, leyes, evaluaciones económicas que realmente todos estos engranajes funcionando junto con geociencias definen la inversión de un proyecto exploratorio. ¿Ok? Entonces, creo que un poco nos pasamos de la hora, pero espero que esté, que esté un poco más claro, ¿no? Y acabando, como siempre, con esto. Entonces, cuanto más perfecta se vuelve la máquina, más desaparece toda su función.
Vos puedes tener el mejor software del mundo, las mejores computadoras, puedes ser el geólogo geofísico, pero teórico, experimentado, pero como ser el mejor. Pero si estás detrás de la computadora, no conoces el campo, no conoces la roca, no conoces lo que estás estudiando, no funciona. No, no sirve de nada eso, ¿no? Tienes que comprender antes de solamente cuantificar las cosas. Bueno, oyes, si, si les parece, si tienen preguntas, estoy a la orden para Ah, tratar de responderles. bueno, ¿me escuchan? ¿Te escucho? No, pues primero, más que nada, pues muchas gracias, Mauricio, en serio, por pues, tan buena ponencia, ¿no? De hecho, sí tengo algunas preguntas. Eh, no sé si algunos compañeros tal vez incluso no tengan este micrófono, que puedan también poner sus preguntas en el chat y aquí las leemos. Quería hacerte una pregunta, Mauricio. Eh, Sí, dime. Cuando tú mencionas que se pueden crear incluso estructuras de la nada, que pueden aparecer Ujú. estructuras que realmente no existen. ¿Cómo se dan cuenta o en qué punto se llegan a dar cuenta que eso que tal vez el intérprete sísmico pues creó por tal vez pues alguna, algo que se le haya ido, ¿no? En el camino? Claro. ¿Cómo se dan cuenta que eso realmente no existía? ¿En qué punto, en qué paso se dan cuenta de eso? Mira que hay casos en los que se han dado cuenta, inclusive después de perforar el pozo. Los famosos, hay muchos famosos pull-ups o pull-downs. Pull-ups son errores, digamos, en el manejo de tus velocidades que han hecho de que se levante, digamos, tus reflexiones y te generen un anticlinal o un push-down de que has hecho de que tus velocidades sean sean más lentas de modo de que la estructura, tu reflector se ha hundido y formas como un sinclinal, ¿ok? Si a mí, y eso ha pasado muchas veces, si a mí como intérprete yo no controlo la parte de procesamiento, me llega una imagen sísmica, me dice la empresa, tengo esta sísmica, toma, eh, interpretarla y yo simplemente como geofísico vengo y clic, 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 interpreto, dibujo y ya está, mi inclinal o mi sinclinal, nunca me daría cuenta del error. O sea, si yo simplemente me limito a interpretar, nunca me doy cuenta. Qué haces para tratar de minimizar eso? Es uno, ves cómo han procesado, cuál ha sido la secuencia de procesamiento que han utilizado, porque cada procesamiento de una sísmica viene con su informe de procesamiento, los lees, ves y verificas que las velocidades que están utilizando, el principal problema siempre son velocidades. Que se están utilizando son coherentes y correctas. Vos tienes un rango ya, si conoces la cuenca, mis velocidades oscilan desde los 1750 hasta mis 5000 metros segundo. Esas son velocidades lógicas para una cuenca sedimentaria, entonces están aquí. Pero hay zonas en las que el procesador ha usado velocidades de 7000, 10000, 15000 o velocidades inclusive menos que el agua, 1000 metros segundo, que no son coherentes, saltan a la vista en el informe. Tú no lo ves eso en la sesión sísmica, no ves eso. Pero si lo ves en el informe, empiezan a saltar y empiezas a ver los errores, ¿ya? Hay momentos, como te digo, hay sísmicas muy antiguas con las que nosotros hemos trabajado, muy antiguas que no tienen ni siquiera ese reporte. Entonces vos lo que haces es, no te queda otra de que si eres arriesgado, te animas y haces tu interpretación sobre esa línea que no la conoces y dices, ok, es lo que tengo y hago la interpretación. O si eres más detallista, lo primero que haría sería, ok, esta sísmica es muy antigua, prefiero hacer un reprocesamiento desde el dato crudo, y yo mismo voy viendo cómo va yéndose el reprocesamiento, un trabajo de procesamiento, y ya tengo una sección que le creo más, ¿ya? O tratar de correlacionarlo con secciones más al norte, más al sur, o secciones que están aledañas, ¿ok? Es la única manera de comprobarlo, ¿ya? Entonces, eso leyendo el informe, viendo realmente cómo ha sido su secuencia de esa línea sísmica de procesamiento, haciendo tú el reprocesamiento sísmico, o sea, a cargo de, ¿no? A veces vos no eres el que lo hace, pero por lo menos estar en coordinación con el reprocesador sísmico y ver realmente todo lo que se está haciendo. Si no, viendo en imagen nada más una sección sísmica, nunca te darías cuenta. Hay cositas ya muy obvias a veces en las que un reflector sí está formando un anticlinal, pero el de abajo no.
por ejemplo. Entonces hay un problema de velocidades en esta zona o no, o realmente se ve una franja donde está la sísmica como jaloneada, muy obvio ya también, está como jaloneada, entonces vuelvo a decir, no, esto no es una estructura, esto es un problema de procesamiento, porque aquí se ve todo jaloneado, se ve estirado, que salta a la vista, digamos, anómala de toda la sección. Entonces, va así, es muy difícil darse cuenta a veces. A veces ni te das cuenta, solo perforando. Ok, ok. No, pues muchísimas gracias, ¿eh? No sé, algunos compañeros si tengan alguna pregunta, alguna duda, son libres de levantar la mano. Hola, ¿qué tal, maestro? Buenas tardes. Yo tengo una duda. Por ejemplo, bueno, aquí en el Golfo de México, generalmente nuestros objetivos están en el Mesozoico, pero, bueno, alguna vez un profesor me comentaba en clases que la resolución sísmica hacia el Triásico se llega a perder y generalmente buscamos basamentos, de hecho, del Triásico. Ahí, por ejemplo, si, o sea, si comparáramos el método gravimétrico y el sísmico para buscar basalto, ¿a cuál le damos más peso? O sea, ¿cuál tendría un peso más grande en nuestro criterio? Eh, Depende del espesor del basalto que están viendo ahí. En cuestiones de resoluciones verticales, si estás buscando una interfase, solamente digamos quieres ver el tope del basalto, el tope de ese nivel, la sísmica te va a dar una buena información, bastante buena. Si es de tu nivel basalto, tiene 3, 5, 10 metros, la información sísmica no va a ser tan buena, ¿ok? Si quieres verlo de manera regional, la extensión lateral de ese basalto, generalmente, casi siempre por norma, los métodos gravimétricos tienen mayor área de cobertura. Entonces, si quieres ver las variaciones areales de tu ígneo, con ese error de 200 metros en la lateralidad, te funcionaría mejor. Ahora, si tu estudio es un poco más concentrado a una zona en específico, la sísmica te va a dar ese, ese control un poco más exactamente. ¿Ok? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la participación. Y bueno, una pregunta. Yo me cuestiono el por qué es más fácil, o sea, comentabas que es más fácil la interpretación offshore que la onshore. Y mi pregunta es por qué es más fácil una que la otra. Ya, sí, tal vez, dependiendo cómo lo tomen, eh, fácil tal vez no era la palabra. En cuestión de imagen sísmica, ¿ok? Por cuestiones de que en el offshore no tienes problemas de topografía que, que, que en el offshore es básicamente la capa de agua homogénea, etcétera. Y en onshore, en zonas montañosas, tienes un problema de topografía que se traduce en un problema de estáticas, que es una problemática bien común en la parte de procesamiento. El procesador, en realidad, eh, para él es mucho más complicado resolver ese problema de estáticas con topografías abruptas que tienes en offshore, en zonas complejas de montaña, que resolver problemas de offshore, ¿ok? Problemas de mar. La imagen, como tú la ves, en realidad, hemos visto algunos ejemplos, la imagen es más clara en offshore que en onshore. La imagen es más clara en estas zonas de mar abierto que en estas zonas de montaña. Eso es completamente verdad. Esto de aquí a la China, una sísmica de mar, de océano, es mucho más clara que una sísmica de montaña. Ahora, entre las dos imágenes, una es más clara que otra, sí, pero para la parte de interpretación, a veces la interpretación es distinta. No sé, es lo que te decía, tal vez no es tan fácil, la palabra fácil no es
no es también muy adecuada, porque vos vas a tener un control mucho más claro en las secciones de mar, en las secciones de mar abierto. Como te mostraba, se ve muchas cosas mucho más claras, reflectores son más continuos, etcétera. Y una persona que no es intérprete, digamos, de este tipo de ambientes, puede tranquilamente picar un horizonte e ir dibujando el domo salino porque se ve bastante claro. Eh, puede ir dibujando los abanicos, los frentes, etcétera, deltaicos. Puedes ir dibujando todo. Puede dibujar. De ahí a que le dé un significado es otra cosa. Tienes mucha más información, sí, pero el hecho de que tengas más información en tu sísmica de mar te representa que tengas que explicar más cosas a nivel de detalle. Entonces, por eso te decía, en una sísmica marina tienes que ser muy buen estratígrafo de secuencias, muy buen sedimentólogo, porque tienes que dibujar claramente esas secuencias estratigráficas. Es un trabajo tipo de Catena Nu, entonces el intérprete, si fuera intérprete neto, yo digo, ok, mi domo saliendo viene por aquí, lo dibujo, no está difícil y lo puedo picar. Perfecto. No es difícil de crear la sección. Lo difícil es darle el sentido geológico, porque tienes muchas más variables, tienes muchas más cuestiones más finas. Ok, yo no puedo poner esta zona, yo en la sísmica, yo veo el geocuerpo que está aquí, digamos, perdón, tengo el puntero. Yo veo este geocuerpo acá, por ejemplo, y lo dibujo. Ok, perfecto. Tengo límite superior, tengo límite inferior, pero yo no sé qué puede ser. Cuestión del estratígrafo, del sedimentólogo, definir, ok, es un cuerpo de arena, es el frente de un delta, es el frente de qué sé yo, lo que el estratígrafo defina, ¿ok? Entonces, el hecho de tener más información más clara te obliga a tener una interpretación mucho más detallada, mucho más, a menor resolución, mucho más detalles, ¿ok? Esa es la complejidad que tienes acá. No es una complejidad visual, porque se ve todo bastante claro, pero es una complejidad en la parte de interpretación, ¿ya? Aquí inclusive puedes sumar clinoformas, no necesariamente que sea todo así homogéneo, puedes tener clinoformas. ¿Por qué? Porque la sísmica te está mostrando esas clinoformas. Entonces, te digo, la interpretación en sí, el detalle, el grado de detalle sí es más difícil. Versus una sísmica de montaña, que creo que lo tengo que por aquí, que como imagen no es clara, ¿ok? Como imagen es mucho menos resolución, mucho menos continuidad, pero es el simple hecho de tener esto no me obliga a tener un detalle tan grande como la sísmica de mar. Aquí yo puedo resolverlo la parte geométrica. Donde más voy a pelear es en la parte estructural. Donde más voy a tener complejidades en la definición geométrica de la estructura, no tanto en una definición estratigráfica. ¿Ok? Depende sí, cómo se lo vea. Si quisieras mapear solo imagen, solamente imagen, geometría, la parte de mar es mucho más simple que la parte de montaña. Si quieres dedicarte a una caracterización sedimentológica y estratigráfica mucho más a detalle, entonces es más difícil el offshore que el onshore. Es mucho más complicado porque tienes muchos más detalles que atribuirlo en una sísmica de mar que en una sísmica de montaña. Entonces sí, tienes razón, o sea, tal vez no es más fácil o más difícil una que otra, simplemente es diferente. ¿Sí? Ahí, gracias por la corrección. No voy a volver a utilizar la palabra fácil. Y digamos que es distinto, ¿no? Tiene sus Sí, puntos de la otra, ¿no? Sí, muchísimas gracias. de nada. Yo tengo una última pregunta. Bueno, en un caso particular, yo pues llegué a trabajar con una línea sísmica procesándola. Y tú comentabas, ¿no? Que hay, pues en algunos momentos el intérprete utilizaba velocidades pues, extraordinarias, ¿no? De 7.000, 15.000, 20.000, ¿no? Y pues eso pues,
ya físicamente pues no podría ser posible. Claro. Pero cuando tú tienes pues prácticamente la roca aflorando, y en toda tu línea sísmica, prácticamente empiezas con velocidades desde 4000. eh, Sí. ¿Cómo podrías tú ahí distinguir incluso en un rango tan pequeño de velocidades que podría ser de 4000 a 6000, ¿no? ¿Cómo podrías tú distinguir o una persona intérprete la diferencia ahí de velocidades, ¿no? Porque, pues, por decir, de, no sé, 2500 a 6000 de velocidad, pues es relativamente entendible, ¿no? Pero cuando tienes un rango todavía más pequeño, de que sería como de 4000 a 6000, sería incluso hasta válido poder saltarte, ¿no? De 6000 a 7000 o posiblemente, ¿qué podría estar pasando ahí? ¿Cuál sería, por decir, ahí tu punto de vista? Sí, hay justamente ese problema nosotros tenemos acá en Bolivia porque tenemos rocas aflorando en superficie con velocidades de 3000, 4000 y las velocidades más profundas, digamos, a niveles objetivos están alrededor de los 5500, 6000, entonces el margen es muy pequeño entre uno y otro, ¿ok? Y eso es lo que desencadena esto, es la ambigüedad que tiene la parte de interpretación. Eh, donde más problemas hemos tenido en la parte de procesamiento en este tipo de fajas con este rango de velocidades bastante pequeño es justamente en las velocidades, en poder definir bien esas velocidades. Entonces, para poder definir bien esas velocidades, o tienes un pozo, ¿ok? Que te da cierta idea de los niveles superiores, o necesitas tener un modelo geológico a priori, ¿ok? Ese modelo geológico a priori, o sea, tener la estructura, digamos, el esbozo de la estructura y poblar ese esbozo de la estructura con velocidades coherentes, o sea, tener un esbozo de estructura del terciario, la parte del carbonífero, la parte del paleozoico y decir, ok, en el paleozoico no me voy a pasar, ya tengo registro por histórico de pozos, por ensayos de que mi velocidad aquí son entre 5000 y tantos, digamos, y la parte del carbonífero va a ser 4000 y la parte superior 3000, ¿ok? Entonces ya necesito un modelo geológico, incorporar en mi procesamiento un modelo geológico a priori que me sirva de constraint, de limitante, para que no se me disparen velocidades o para que no se me creen estructuras ficticias. Entonces entra un modelo geológico a priori en la parte de procesamiento que me pone esos límites de velocidades y de posibles interfaces, de geometrías generales envolventes que me permitan, ¿cómo se diría?, apilar de mejor manera mi sísmica con esos constraints, con esos límites. Y es ahí donde entra la ambigüedad en la geofísica, en el procesamiento. Si tengo un modelo geológico, ¿para qué estoy haciendo mi sísmica? Porque la consecuencia de mi sísmica es tener un modelo geológico, ¿ok? Entonces no puedo tener un modelo geológico a priori, entonces es una ambigüedad. Tengo mi modelo geológico que me ayuda, aquí vamos a poner al procesamiento sísmico, que me ayuda a hacer mi adquisición, perdón, que me ayuda a hacer mi interpretación, que me ayuda a tener un modelo geológico geofísico. Y eso vuelve a entrar como input para el procesamiento, ¿ya? Pero no hay otra manera. En zonas donde no tienes ese, esa base, digamos, ese dato de fondo, y no ves la imagen sísmica, no te queda otra que tener ese modelo geológico a priori. Entonces ya embutirle en el fondo un constraint, unos límites a tu flujo de procesamiento para que no se dispare, como dices. O sea, yo sé que no tengo que usar velocidades 7000, 8000, 10000. ¿Por qué? Porque mi modelo geológico a priori me está diciendo que tengo un límite de 6000. Y ese límite de 6000 está en esta capa, en esta estructura, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el problema, a veces que lo ven como problema en el procesamiento sísmico. No, pues muchísimas gracias. Es complicado, es toda una sesión completa en la parte de procesamiento sísmico en zonas compresivas. Es bastante entretenido eso.
De todas formas, chicos, si tienen más preguntas, inclusive tal vez yo tenga algo de material también que se les pueda enviar, ustedes tienen mi contacto, lo pueden distribuir entre los asistentes, mi mail. Y Claro que sí, no, pues muchísimas gracias. Con gusto les respondo. Perfecto. Bueno, no, si ya no hay alguna otra pregunta, yo creo que entonces ya pasamos a lo que es la lectura del reconocimiento. Me parece que hay otra pregunta de un compañero, la voy a leer, y pregunta qué tipo de ancho de apertura debería seleccionarse en la migración de Kirchhoff. El ancho de apertura está relacionado a tus offsets máximos que vas a tener. Hay cubos sísmicos o líneas sísmicas que son cortitas, chiquititas, 5 o 6 kilómetros, digamos, y tu offset máximo son 3 kilómetros, 4 kilómetros. Entonces ahí tus aperturas en la migración van a ser de 1 kilómetro, digamos, o menos inclusive, ¿ok? Pero si tienes offsets grandes, tu máximo offset es grande. Nosotros alguna vez hemos visto en offset de 8 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros o más. Entonces ahí te da un rango de libertad para hacer tu apertura de migración. Ojo, ahí hay que tener un límite. Nosotros, dependiendo de ese offset, vemos, y eso es una cuestión visual, no es un número así directamente, tienes que tener 7 kilómetros de apertura, no, es una cuestión visual porque para las demás personas, mientras más apertura de migración estás generando, es como que estás trayendo más datos a, a, al, a tu cono de migración, digamos. Estás trayendo más datos laterales en todas las direcciones que los vas a utilizar para la migración. Pero esos datos pueden estar en otro punto diferente al que tú quieres migrar. Entonces, mientras más estrecho es tu cono, tienes datos más puntuales, pero tienes menos imagen. Mientras más ancho es tu cono, puedes tener más diversidad de datos, puedes tener mejor imagen o degradar mismo la imagen. Entonces, es una cuestión bien visual. Por eso cuando se hace el procesamiento sísmico, se hace pruebas de aperturas de migración, una prueba de 3 kilómetros, 5 kilómetros, 7 kilómetros, 8 kilómetros, y vos vas viendo eso en resultados parciales. Y el que mejor acomode a tu geología o a tu marco estructural es el que vas a tener que utilizar. ¿Ok? Es un parámetro bien visual. Entonces, el procesador no te va a decir un número en específico, sino va a hacer pruebas en diferentes aperturas, y tú como intérprete vas a decidir si quiero esta apertura o no, ¿sabes qué? Quiero esta otra apertura más pequeña. Es netamente visual y depende del offset máximo que tenga tu dato. Ok, muchas gracias al maestro Mauricio Guisada, de parte, bueno, del capítulo estudiantil de aquí del Instituto Politécnico Nacional. No siempre tenemos la oportunidad, pues, de tener una conferencia de talla internacional. Y bueno, por lo mismo le extendemos este reconocimiento por la presentación efectuada el día de hoy, 23 de noviembre. Bueno, virtual, pero desde aquí, desde la Ciudad de México, le mandamos un agradecimiento. Igual se lo haremos llegar. Y igual, muchas gracias a todos los asistentes. Si son compañeros del Politécnico, en el chat dejen su correo y su nombre completo, porque se les pueden contabilizar estas horas para sus créditos selectivos. Y bueno, sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos, especialmente al maestro Quisada. Y pues que tengan todos una muy bonita tarde-noche. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su participación. Realmente para cualquier otra ocasión estamos a disposición. Muchas gracias. Bueno, chicos, un gustazo. Ahí dejé en el chat mi contacto para cualquier duda que tengan. ¿Sí? Si yo no sé, por lo menos tengo el número de quien lo sabe. Así que muchas gracias, chicos.
y nos vemos en una próxima. No, por el contrario, muchísimas gracias a usted, ¿eh? En serio, un gustazo igual. Placer. Listo. Ok, un abrazo, chicos. Chao, Igual, chao. igual.